Amara respiró hondo mientras estaba frente a las grandes puertas de madera de la escuela secundaria Rie Vieux. El aire fresco de la mañana le ardía en el rostro, pero era la energía nerviosa dentro de ella lo que le hacía sentir el pecho apretado. Había estado emocionada por su primer día en la clase del señor Randall, tras escuchar rumores de que era uno de los maestros más estrictos de la escuela. Algunos estudiantes decían que era duro pero justo, mientras que otros susurraban historias sobre cómo perdía la paciencia con cualquiera que lo desafiara. Amara no estaba segura de qué creer, pero estaba decidida a causar una buena impresión. Ajustándose las correas de la mochila sobre los hombros, entró al edificio con pasos que resonaban por el pasillo. Observó su entorno familiar, las filas de casilleros, los maestros ocasionales saludando a los estudiantes, la energía bulliciosa de sus compañeros dirigiéndose a sus clases. A pesar de la habitual agitación del primer día tras las vacaciones de verano, había una sensación persistente de inquietud que no podía sacudirse. Su mente corría pensando en qué esperar del nuevo maestro, el señor Randall. Amara siempre había sido una estudiante sobresaliente y tenía la intención de seguir siéndolo sin importar lo exigente que pudiera ser él. Mientras se dirigía al salón, su corazón latía un poco más rápido. La puerta estaba entreabierta y, a través de la pequeña abertura, podía ver a los estudiantes ya sentados, algunos conversando en voz baja, otros hojeando sus cuadernos. Amara respiró hondo otra vez, calmando sus nervios. Es solo otra clase, se recordó. Ya has hecho esto 100 veces antes. Empujando la puerta, entró al aula, y sus ojos buscaron inmediatamente un asiento vacío. El salón era exactamente como lo había imaginado, un aula típica de secundaria, con filas ordenadas de escritorios, una gran pizarra blanca al frente y algunos carteles sobre reglas gramaticales y figuras históricas decorando las paredes. Sin embargo, algo en el ambiente del salón se sentía más frío que en otros en los que había estado antes, aunque no podía identificar exactamente qué era. Entonces su mirada se posó en el señor Randall. Estaba detrás de su escritorio, ligeramente encorvado, revisando una pila de papeles. No levantó la vista de inmediato, pero Amara podía sentir su presencia dominando el espacio. Era un hombre mayor, quizás de unos 50 o 60 años, con cabello gris que se adelgazaba en la parte superior y un par de gafas afiladas apoyadas en su nariz. Su rostro estaba marcado por profundas arrugas, no del tipo que aparecen por sonreír demasiado, sino por años de lo que parecía ser una perpetua severidad. Mientras caminaba más hacia el interior del salón, los ojos del señor Randall se levantaron de los papeles y se fijaron en ella. Por un breve momento, Amara sintió que era la única persona en la sala. Sus ojos se entrecerraron ligeramente y sus labios se convirtieron en una delgada línea. No era una mirada cálida ni acogedora. Más bien, era como si la estuviera evaluando, juzgándola, antes de que tuviera la oportunidad de presentarse. Amara tragó saliva y se dirigió rápidamente a un asiento vacío en la fila del medio, intentando deshacerse de la sensación de ser examinada. Podía sentir los ojos del señor Randall sobre ella durante unos segundos más antes de que volviera su atención a los papeles sobre su escritorio. Dejó escapar un pequeño suspiro de alivio una vez que su mirada se desvió. Mientras se acomodaba en su asiento, los otros estudiantes continuaron con sus conversaciones. Escuchó fragmentos sobre vacaciones de verano, nuevos videojuegos y compras para el regreso a clases, pero nadie parecía particularmente enfocado en la lección que estaba por venir. Amara desempacó sus útiles en silencio, colocando su cuaderno y lápices en el escritorio en un orden meticuloso, tal como su padre le había enseñado. Las palabras de su padre resonaron en su mente: la preparación es clave, Amara. Siempre debes estar lista antes que los demás. Sonrió para sí misma, recordando cómo su padre le había inculcado esa mentalidad cada vez que hacía su tarea. El señor Randall carraspeó en voz alta, un sonido grave y áspero que instantáneamente silenció el aula. Las conversaciones cesaron de golpe mientras la atención de todos se dirigía al frente de la clase.
Ahora se mantenía erguido, una presencia imponente detrás del escritorio, sus ojos recorriendo el aula como un halcón en busca de cualquier señal de debilidad. «Buenos días», dijo con una voz profunda y autoritaria, con un matiz de algo más frío en su tono. «Para quienes no me conocen, me llamo señor Randall. Esta es la clase de inglés, y espero que todos y cada uno de ustedes estén listos para trabajar duro». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire y nadie se atrevió a hablar. Amara lo observaba con atención, intentando leer entre líneas. No había calidez en su tono, ni palabras de ánimo. Este no iba a ser uno de esos profesores que motivan a sus alumnos con refuerzo positivo. Parecía más del tipo que gobierna con mano dura. Los ojos del señor Randall volvieron a recorrer el aula y, por un breve instante, se posaron nuevamente en Amara. Esta vez, su mirada era aún más inquietante, como si se estuviera enfocando en ella específicamente. Amara enderezó la espalda en su asiento, negándose a mostrar cualquier señal de intimidación. Sabía cómo defenderse, su padre también le había enseñado eso. Sin detenerse un instante, el señor Randall empezó a explicar la lección del día con una voz aguda y metódica. Enunció los objetivos principales, las expectativas y las consecuencias de no cumplirlas, todo en un tono que dejaba claro que no era alguien con quien negociar. Mientras hablaba, Amara se encontró tomando notas frenéticamente, tratando de seguir el ritmo de su rápido discurso. De vez en cuando, lo veía mirarla nuevamente, como si la estuviera poniendo a prueba. Después de detallar el programa de la clase, el señor Randall pasó al primer ejercicio. Repartió una hoja de trabajo a la primera fila, instruyendo que la pasaran hacia atrás. Amara recibió su copia y la examinó. Era una prueba diagnóstica básica sobre gramática, nada que no pudiera manejar. Mientras comenzaba a resolverla, notó al señor Randall paseándose entre las filas de escritorios, con sus ojos agudos observando el progreso de cada estudiante. Sintió que se detenía cerca de su escritorio, su presencia imponente haciendo que se le erizara el vello de la nuca. Amara mantuvo la atención en su hoja de trabajo, decidida a no dejar que la perturbara. Podía sentir que la estaba mirando, tal vez esperando que cometiera un error, pero cuando ninguno llegó, él exhaló con un leve resoplido y siguió adelante. La tensión en la sala se hizo más densa a medida que pasaban los minutos. Los pasos del señor Randall eran el único sonido, aparte del ocasional rasgueo de los lápices sobre el papel. Amara podía notar que los otros estudiantes también le temían, pero ninguno parecía recibir el mismo nivel de escrutinio que ella. Cuando finalmente sonó el timbre, señalando el final del periodo, Amara sintió una oleada de alivio. Recogió sus cosas rápidamente, ansiosa por escapar de la atmósfera sofocante del aula. Sin embargo, al ponerse de pie para salir, sintió una vez más los ojos del señor Randall sobre ella. Giró levemente, encontrando su mirada, y vio algo oscuro parpadear en su expresión. No era solo severidad, era algo más frío, más personal. Amara se dio la vuelta, obligándose a ignorar la inquietud que comenzaba a asentarse en su estómago. Salió al concurrido pasillo, con la mente acelerada. ¿De qué se trataba todo eso?, se preguntó. Por mucho que intentó quitárselo de la cabeza, la sensación de haber sido señalada la acompañó durante el resto del día. Esa noche, mientras Amara se sentaba en su escritorio, repasaba una y otra vez los eventos de su primer día en la clase del señor Randall. Había algo inquietante en la forma en que él la había mirado, algo que no parecía estar bien. Ella no era ajena a ser el centro de atención. Sabía que ser una de las pocas estudiantes negras en la escuela significaba destacar, le gustara o no. Pero esto se sentía diferente. No era solo la severidad o la naturaleza exigente del maestro lo que la molestaba. Era la forma en que el señor Randall parecía enfocarse en ella, como si ya hubiera formado una opinión sobre ella antes de que hubiera dicho una palabra. A la mañana siguiente, Amara entró al aula con un renovado sentido de determinación. Estaba acostumbrada a los maestros estrictos.
Su padre siempre le había dicho que el trabajo duro la ayudaría a superar cualquier desafío mientras se mantuviera enfocada. Estaría bien. Pero en el momento en que se sentó, sintió nuevamente los ojos del señor Randall sobre ella. Ni siquiera había sacado su cuaderno cuando el señor Randall ya la estaba llamando para que respondiera una pregunta. Señorita Monroe, dijo con severidad, haciendo que los estudiantes a su alrededor se giraran a mirarla. ¿Por qué no le explica a la clase qué es una preposición? Las manos de Amara se congelaron sobre su mochila mientras procesaba la pregunta. No era difícil, pero la forma en que la formuló la tomó por sorpresa, casi como si esperara que no supiera la respuesta. Lo miró directamente, sintiendo el peso de las miradas de la clase sobre ella. Una preposición muestra la relación entre un sustantivo o pronombre y otra palabra en la oración, respondió Amara con claridad, sentándose más erguida. Sabía que su respuesta era correcta, y no dejaría que su tono condescendiente la hiciera dudar de sí misma. El señor Randall la miró fijamente durante un largo y tenso momento. No hubo ningún reconocimiento, ningún gesto de aprobación. Simplemente se volvió hacia la pizarra y continuó con la lección como si ella no hubiera hablado. Amara parpadeó, sintiendo el dolor de la indiferencia. Normalmente, los maestros al menos asienten o continúan con algún tipo de reconocimiento, pero el señor Randall actuó como si ella fuera invisible. El silencio en el aula se sentía denso e incómodo. Ella anotó el resto de las notas, negándose a dejar que su confianza flaqueara. Tal vez solo sea uno de esos maestros que no dan cumplidos, razonó. Probablemente trata así a todos. Pero a medida que avanzaba la semana, quedó dolorosamente claro que no era así. Cada vez que otro estudiante respondía a una pregunta, el señor Randall ofrecía una pequeña palabra de aliento, un gesto de aprobación o incluso un breve bien. Pero cuando Amara participaba, incluso cuando daba la respuesta correcta, apenas le dirigía una mirada. El desaire era sutil pero inconfundible. No era solo estricto, era deliberadamente frío con ella. Al tercer día de clases, Amara comenzó a notar otras cosas también, pequeñas microagresiones que no siempre eran evidentes, pero que dolían igualmente. Cuando levantaba la mano, a menudo fingía no verla, llamando a otra persona en su lugar. Cuando devolvía las tareas, las suyas parecían calificadas con más severidad que las de los demás, con comentarios quisquillosos en los márgenes que no parecían aplicarse al trabajo de nadie más. La frustración se acumulaba dentro de ella, pero la reprimía. Tenía que mantenerse enfocada. No podía dejar que él viera que sus acciones la estaban afectando. Además, tenía la voz de su padre en el fondo de su mente, recordándole que debía superarlo. Ya había enfrentado situaciones similares antes, personas que asumían cosas sobre ella solo por el color de su piel, pensando que no era tan inteligente o capaz. Siempre les había demostrado que estaban equivocados, y lo haría de nuevo. Pero el señor Randall era diferente. No solo la ignoraba o le lanzaba miradas frías, parecía estar tratando activamente de desgastarla. Y cuanto más resistía, más intensa se volvía su atención hacia ella. Al final de la primera semana, Amara estaba agotada. Su habitual buen ánimo se veía afectado por la constante sensación de estar bajo una lupa. El viernes por la tarde, justo cuando estaba a punto de sonar la campana, el señor Randall hizo otra pregunta. La mano de Amara se alzó. Sabía la respuesta y, a pesar de todo, quería demostrárselo. Quería mostrarle que no era la chica que él creía que era. No era alguien que se debía subestimar. El señor Randall recorrió el aula con la mirada, pasando por alto la mano levantada de Amara. En su lugar, llamó a un chico que estaba sentado 2 filas delante de ella. La mano de Amara bajó lentamente, su pecho se tensó con frustración. Sentía la rabia burbujeando dentro de ella, la injusticia arañando su interior. Observó cómo el chico luchaba por responder la pregunta, balbuceando una respuesta a medias correcta. El señor Randall asintió hacia él, ofreciéndole una pequeña palabra de aliento antes de continuar. Amara se mordió el labio,
agarrando el borde de su escritorio con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sintió el calor familiar subiendo por su rostro, pero lo reprimió, negándose a dejarse llevar por las emociones frente a él. Finalmente sonó la campana y Amara recogió sus cosas rápidamente, ansiosa por escapar de la atmósfera opresiva y alejarse de la mirada del señor Randall. Mientras caminaba hacia la puerta, escuchó su voz detrás de ella. «Señorita Monroe, unas palabras». Amara se detuvo en seco. Se giró lentamente para enfrentarse al señor Randall mientras el resto de los estudiantes salía del aula. Su estómago se retorció. ¿Qué podría querer? «Eres una estudiante muy brillante», dijo el señor Randall, con una voz calmada pero teñida de algo más oscuro. «Pero necesitas aprender algo de disciplina. Hay una diferencia entre inteligencia y arrogancia, y te sugiero que empieces a aprenderla». La boca de Amara se secó. Quería decir algo para defenderse, pero las palabras no salían. Se quedó allí, mirándolo, con el corazón latiendo con fuerza en sus oídos. ¿De qué estaba hablando? No había hecho nada malo. Simplemente había estado respondiendo sus preguntas, tratando de participar como los demás. Los ojos del señor Randall se entrecerraron. «Si quieres triunfar en esta clase, señorita Monroe, tendrás que aprender tu lugar». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. Los puños de Amara se cerraron a sus costados, sus uñas se clavaron en sus palmas. Entendió exactamente lo que él estaba insinuando. No se suponía que lo desafiara. No se suponía que fuera más inteligente que él. No se suponía que destacara, al menos no de la manera en que lo hacía. Amara tragó saliva con dificultad, su garganta tensa de ira y confusión. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió del aula, sus pasos resonando en el pasillo. No se detuvo hasta llegar a las puertas principales de la escuela, empujándolas y saliendo al aire fresco de la tarde. Se quedó afuera un momento, dejando que el aire fresco la envolviera, tratando de calmar su respiración. Su mente iba a toda velocidad. Siempre había enfrentado desafíos en la escuela, pero esto se sentía diferente. Esto no era solo un maestro exigente que impulsaba a sus estudiantes a dar lo mejor. Esto era algo más profundo, algo más personal. Amara respiró hondo, tratando de sacudirse la rabia persistente. Tenía que mantenerse fuerte. Su padre siempre le había dicho que habría personas que intentarían derribarla, que tendría que ser el doble de buena para llegar a la mitad de lejos. Odiaba lo cierto que sonaban esas palabras ahora, pero también sabía que no podía dejar que el señor Randall ganara. No podía dejar que él viera que la estaba afectando. Mientras caminaba hacia su casa, sus pensamientos seguían volviendo a ese último momento en el aula. «Tienes que aprender tu lugar». Las palabras resonaban en su mente, cada repetición avivando su frustración. Ella apretó los puños, con una determinación que se endurecía. Se lo demostraría. Le demostraría que estaba equivocado, tal como lo había hecho con todas las demás personas que habían dudado de ella. Mientras caminaba hacia su casa, todavía perdida en sus pensamientos, vio a su padre sentado en la mesa de la cocina, leyendo un archivo de trabajo. Él levantó la vista cuando ella entró, escaneando su rostro con la mirada. «¿Cómo estuvo la escuela?», preguntó con voz calmada y firme. Amara dudó por un momento, las palabras se atoraron en su garganta. Quería contarle, pero algo la detuvo. No quería parecer débil ni admitir que estaba teniendo dificultades. Así que, en lugar de eso, forzó una sonrisa y dijo: «Estuvo bien, papá. Solo otro día más». Su padre asintió, sus ojos deteniéndose en ella por un momento más de lo habitual. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Dime si necesitas algo». Amara asintió y rápidamente se retiró a su habitación. Se sentó en su escritorio, sacó su cuaderno y miró la tarea que el señor Randall había asignado. Su mano temblaba mientras sujetaba el lápiz, el peso del día finalmente cayendo sobre ella. No dejaría que él ganara,
se prometió una vez más, pero en el fondo, una pequeña semilla de duda comenzó a crecer. Por primera vez, se preguntó si eso sería siquiera posible. Conforme los días se convirtieron en semanas, Amara se encontró cada vez más aislada en la clase del señor Randall. No sabía exactamente cuándo había comenzado, pero en algún momento se hizo dolorosamente evidente que ella era la única estudiante que no tenía permitido simplemente existir sin ser observada con escrutinio. Había otros estudiantes que tenían dificultades académicas, que no entregaban sus tareas o que hablaban durante las lecciones, pero ninguno de ellos parecía atraer la desaprobación del señor Randall como lo hacía ella. Cada vez que Amara respondía a una pregunta o participaba en las discusiones de la clase, las respuestas del señor Randall eran breves y despectivas, si es que la reconocía en absoluto. A menudo evitaba llamarla, incluso cuando su mano era la única levantada. A veces, hacía contacto visual con ella por una fracción de segundo antes de apartar la mirada y llamar a otra persona, con un desprecio casi deliberado hacia su presencia. Era sutil, pero para Amara, cada vez se sentía como una bofetada. Al principio, trató de ignorarlo, pensando que tal vez estaba exagerando. Pero cuanto más ocurría, más difícil era pasarlo por alto. También comenzó a notar otros pequeños momentos que la hacían sentir como si no perteneciera. Durante las asignaciones en grupo, el señor Randall a menudo la colocaba con estudiantes que claramente no querían que ella estuviera allí. Los silencios incómodos y las miradas inquietas de sus compañeros dejaban claro que estaban incómodos trabajando con ella. Ya fuera por su éxito académico o por su raza, Amara no podía estar segura, pero sentía que la distancia entre ella y los demás estudiantes crecía. Un día, durante una lección de historia, el señor Randall asignó un proyecto grupal sobre la Guerra de Independencia. Dividió la clase en grupos de 3 o 4, llamando nombres mientras señalaba diferentes partes del salón. El corazón de Amara se hundió cuando se dio cuenta de que la habían colocado con Jason y Hannah, dos de los estudiantes más populares de la clase. Jason era un chico alto y rubio que siempre parecía tener algo gracioso que decir, y Hannah era la chica con la que todos querían ser amigos. Ambos intercambiaron una mirada rápida al darse cuenta de que habían sido emparejados con Amara, y aunque no dijeron nada abiertamente, ella podía sentir la tensión creciendo entre ellos. Intentó participar, ofreciendo ideas y sugerencias, pero cada vez que hablaba, Jason la interrumpía o Hannah respondía con un vago puede ser antes de cambiar rápidamente de tema. Amara se sintió invisible, sentada allí mientras ellos hacían planes sin tomar en cuenta su opinión. Al final de la clase, habían dividido el trabajo, con Jason encargándose de la investigación y Hannah del diseño de la presentación. A Amara le dejaron la tarea de redactar el resumen. Amara había aceptado un trabajo que requería poca creatividad y aún menos responsabilidad. Mientras recogía sus cosas para irse, escuchó a Jason susurrarle a Hannah, al menos es lo suficientemente lista como para encargarse de la parte escrita. Ambos se rieron entre dientes, y las mejillas de Amara se ruborizaron de humillación. Salió del aula sin decir una palabra, con la cabeza en alto, pero por dentro se sentía destrozada. No podía entender por qué la trataban así. No era como si hubiera hecho algo malo. Siempre había sido una buena estudiante, educada con sus profesores y respetuosa con sus compañeros. Sin embargo, ahí estaba, siendo tratada como una extraña en un salón lleno de personas que había conocido durante años. Esa tarde, Amara se sentó en su escritorio, mirando la página en blanco frente a ella. Había terminado el resto de su tarea, pero el resumen del proyecto grupal seguía intacto. Sus manos deseaban comenzar a escribir, pero su corazón no estaba en ello. Por más que lo intentara, no podía deshacerse de los sentimientos de aislamiento que habían estado acumulándose en su interior. Su padre, Charles Monroe, llamó suavemente a la puerta de su habitación antes de entrar. Vestía su atuendo habitual de trabajo, un traje oscuro, una camisa blanca impecable y zapatos relucientes. Incluso después de un largo día en el FBI, seguía mostrando esa calma y autoridad que Amara siempre había admirado. «Hola, cariño»,
dijo, apoyándose en el marco de la puerta. ¿Cómo va todo? Amara forzó una sonrisa. Bien, papá. Solo mucho trabajo. Charles se acercó a su escritorio y echó un vistazo al papel en blanco. Vaya, sí que tienes mucho trabajo, dijo, levantando una ceja. Amara suspiró, encogiendo los hombros. No quería mentirle, pero tampoco quería preocuparlo. Su padre siempre había sido su apoyo, y lo último que deseaba era cargarlo con sus problemas. Ya tenía suficiente con su trabajo en el FBI. Es este proyecto grupal, dijo finalmente, en un susurro apenas audible. No creo que los otros chicos quieran que forme parte de él. La expresión de su padre se suavizó y arrastró una silla junto a ella. ¿Por qué piensas eso? Amara dudó. No sabía cómo explicar esa sensación sutil de ser excluida, las miradas frías y los comentarios en voz baja que la hacían sentir como si no encajara. No era algo fácil de expresar con palabras. Es solo que, no sé. Actúan como si ni siquiera estuviera ahí. Y el señor Randall, él. Se detuvo, insegura de cuánto decir. Charles la observó detenidamente. ¿Qué pasa con el señor Randall? Amara se mordió el labio, debatiéndose sobre si decirle la verdad. Pero al mirar los ojos preocupados de su padre, se dio cuenta de que no podía seguir guardando celo. Tenía que contárselo a alguien. Es como si no me quisiera en su clase, admitió. Me ignora cuando levanto la mano, y cuando me llama, actúa como si no fuera lo suficientemente buena. No es solo eso, me mira como si estuviera haciendo algo mal, incluso cuando solo estoy sentada. El rostro de Charles se oscureció, su mandíbula se tensó mientras la escuchaba. No dijo nada de inmediato, pero Amara pudo ver que los engranajes de su mente estaban trabajando. Sabes, dijo en voz baja, a veces las personas te juzgan antes de siquiera intentar comprenderte. Sus palabras tranquilas le trajeron un ligero consuelo, aunque la humillación seguía recorriéndole la espalda. Mantuvo el rostro neutral, negándose a permitir que los demás vieran cuánto le habían afectado sus palabras. Cuando salió del aula ese día, su corazón estaba cargado de una mezcla de enojo y tristeza. Por más que lo intentara, parecía que no podía escapar de esa sensación de ser una extraña. Pero mientras caminaba por el pasillo, su determinación se endureció una vez más. No dejaría que la derrotaran ni el señor Randall ni los otros estudiantes. Seguiría luchando, sin importar lo difícil que fuera. Les demostraría a todos que estaban equivocados. En casa, Amara trató de dejar atrás los eventos del día. Se sentó a la mesa, mirando el plato de comida frente a ella, pero su apetito había desaparecido. Los murmullos que había escuchado de sus compañeros de clase seguían resonando en su mente, repitiéndose como un disco rayado. Tal vez es porque cree que es más inteligente que los demás. Siempre quiere lucirse. Ya no era solo el señor Randall. Ahora, sentía que todos en la clase estaban en su contra. No importaba lo que hiciera, si intentaba contribuir o si permanecía en silencio, parecía que buscaban razones para excluirla, para retratarla como alguien que no encajaba. El aislamiento pesaba sobre ella como una cadena invisible, haciéndole difícil respirar y mucho menos concentrarse en sus estudios. Su padre, Charles, estaba sentado frente a ella, cortando su bistec con cuidadosa precisión. De vez en cuando levantaba la mirada, claramente notando su silencio. Amara solía hablar sobre su día en la escuela, lo que había aprendido, cosas graciosas que sus amigos habían dicho o qué libro nuevo estaba leyendo. Pero últimamente, sus conversaciones se habían vuelto más cortas, más unilaterales, con ella ofreciendo solo respuestas vagas. Amara, apenas has tocado tu cena, dijo Charles, con voz suave pero preocupada. ¿Todo bien? Amara forzó una sonrisa, empujando unos trozos de brócoli en su plato. No tengo mucha hambre, respondió, con un tono demasiado alegre. Su padre no se lo creyó. Dejó el tenedor y se inclinó un poco hacia adelante, con sus ojos analíticos fijos en ella.
Como agente del FBI, estaba entrenado para leer a las personas, para captar las señales más pequeñas. Podía sentir cuando algo estaba mal, incluso cuando ella hacía todo lo posible por ocultarlo. Mira, sé que la escuela puede ser difícil a veces, dijo con una voz firme y calmada. Pero si hay algo que esté pasando, puedes hablar conmigo. No tienes que enfrentarlo todo sola. Amara dudó, con el tenedor suspendido sobre su plato. Quería contarle todo, sobre el señor Randall, la forma en que la trataba, y cómo sus compañeros de clase parecían pensar que intentaba lucirse. Pero una parte de ella no quería cargarlo con sus problemas. Su padre ya estaba lo suficientemente ocupado con su trabajo exigente, y lo último que quería era añadirle más estrés. Estoy bien, papá, dijo finalmente, con una voz suave. Son cosas de la escuela. Charles no insistió, pero sus ojos permanecieron en ella unos segundos más, como si estuviera considerando si debía presionar más. En lugar de eso, simplemente asintió, con una expresión más relajada. Está bien. Solo recuerda que estoy aquí si me necesitas. Amara asintió, agradecida por su comprensión, pero el peso en su pecho no disminuyó. Después de cenar, se retiró a su habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Se sentó en su escritorio, mirando la pila de tareas que la esperaban, pero su mente estaba demasiado ocupada para concentrarse. Encendió su lámpara y tomó su cuaderno, hojeando las páginas de sus apuntes de historia. El proyecto grupal sobre la guerra revolucionaria debía entregarse la próxima semana, y aunque Jason y Hannah se habían encargado de la mayor parte del trabajo, aún tenía que escribir el resumen. Abrió su computadora portátil, preparándose para empezar a escribir, pero sus dedos se quedaron inmóviles sobre el teclado. Las palabras de sus compañeros volvieron a resonar en su mente. Cree que es más inteligente que los demás. Amara nunca se había visto de esa manera. Trabajaba duro, estudiaba con dedicación y siempre daba lo mejor de sí misma porque eso era lo que su padre le había enseñado. No se trataba de lucirse, se trataba de ser la mejor versión de sí misma. Entonces, ¿por qué ellos lo veían de otra manera? Suspiró y cerró la computadora, recostándose en su silla. Tal vez sus compañeros tenían razón de alguna manera. Tal vez destacaba demasiado. Tal vez por eso el señor Randall la estaba tratando como lo hacía. Quizás él veía su confianza y participación como arrogancia. Pero, ¿no era ese el propósito de la escuela? Sobresalir, esforzarse, hacer preguntas. Amara no entendía cómo el querer tener éxito se había convertido en algo de lo que avergonzarse. Al día siguiente, Amara entró a clase con la cabeza en alto, decidida a seguir adelante a pesar de todo. Pero en cuanto cruzó la puerta del aula, sintió la tensión en el ambiente. Jason y Hannah ya estaban sentados en sus escritorios, conversando entre ellos y apenas mirándola. El señor Randall estaba al frente de la sala, escribiendo algo en el pizarrón con la espalda vuelta hacia los estudiantes. Amara tomó asiento y sacó su cuaderno, preparándose para otro día de exclusión silenciosa. Cuando el señor Randall comenzó la lección, levantó la mano para responder a una pregunta sobre las causas de la Revolución Francesa, pero, como siempre, la ignoró. Su mirada pasó sobre ella por un instante antes de posarse en otra estudiante, Emily, una chica callada que rara vez participaba. «Emily, ¿qué opinas?», preguntó el señor Randall, dándole un gesto de aliento. Emily parpadeó, claramente sorprendida de haber sido llamada, y respondió con dificultad. El señor Randall asintió con una sonrisa, ofreciéndole algunos consejos antes de continuar con la lección. Amara bajó la mano, sintiendo cómo la frustración le pesaba en el estómago. Sabía la respuesta y sabía que podría haberla explicado mejor que Emily, pero una vez más su voz había sido silenciada. Ya no se trataba solo de tener la oportunidad de hablar, se trataba de sentir que no pertenecía a ese aula. El señor Randall había dejado claro que no valoraba su opinión y ahora sus compañeros empezaban a darse cuenta.
Sentía sus miradas sobre ella, observando cómo el maestro la trataba de forma distinta y sabía que estaban sacando sus propias conclusiones. A medida que avanzaba la clase, el señor Randall les asignó un tema de redacción: ¿cómo se compara la Revolución Francesa con los movimientos sociales modernos? La mente de Amara empezó a llenarse de ideas de inmediato. Había leído varios artículos y libros sobre el tema y sabía que podría escribir un ensayo perspicaz conectando ambos tópicos. Tomó su pluma y comenzó a anotar ideas, ansiosa por sumergirse en la tarea. Pero mientras trabajaba, notó que el señor Randall caminaba por el aula, observando el progreso de cada estudiante. Cuando llegó a su escritorio, se detuvo y fijó la vista en su cuaderno. Amara sintió la tensión en el aire mientras él se inclinaba ligeramente, frunciendo el ceño al ver su letra. «No lo pienses demasiado, señorita Monroe», dijo con frialdad. «No necesitas escribir una disertación». Sus palabras dolieron. No había dicho nada parecido a los demás estudiantes, no había criticado sus esfuerzos ni insinuado que se esforzaban demasiado. ¿Por qué la señalaba a ella, haciéndola sentir que estaba haciendo algo mal por querer destacar? Amara mordió su labio y asintió, pero por dentro sentía cómo crecía la ira familiar. Quería decir algo, defenderse, pero sabía que solo empeoraría las cosas. En su lugar, se concentró en escribir, tratando de apagar la voz del señor Randall y el creciente sentimiento de aislamiento que la envolvía. Cuando sonó la campana, marcando el final de la clase, Amara se sentía agotada. Recogió sus cosas rápidamente, evitando el contacto visual con sus compañeros mientras se dirigía hacia la puerta. Pero justo cuando cruzaba el umbral, el señor Randall la llamó. «Señorita Monroe, quédese un momento». Su corazón se hundió, pero se dio la vuelta y caminó de regreso a su escritorio, tratando de mantener una expresión neutral. El aula se vació, dejando solo a los dos. El señor Randall se sentó, colocando las manos cuidadosamente sobre el escritorio frente a él. Sus ojos eran agudos y calculadores mientras la estudiaba. «Eres un estudiante muy capaz, Amara», dijo el señor Randall lentamente, con un tono medido. «Pero he notado que tiendes a dominar las discusiones en clase. Es importante darles a los demás la oportunidad de participar también». Amara parpadeó, sorprendida por sus palabras. Siempre había pensado que participar era algo alentado, que hacer preguntas y contribuir a las discusiones era algo positivo. Pero ahí estaba él, insinuando que estaba haciendo demasiado, que su entusiasmo por aprender era un problema. «Solo trato de responder las preguntas que sé», dijo Amara en voz baja, su tono firme pero impregnado de confusión. Los labios del señor Randall se apretaron en una línea delgada. «Hay más en el aprendizaje que ser el primero en hablar. A veces, es importante escuchar». Amara sintió el calor subir a sus mejillas. Ella sí escuchaba. Siempre escuchaba atentamente lo que los demás tenían que decir. No estaba tratando de dominar la clase, simplemente estaba haciendo lo que cualquier estudiante comprometido haría. ¿Por qué la estaban tratando como si se creyera superior solo por querer aprender? «Yo sí escucho», dijo, esta vez con un tono más firme. «Pero cuando sé la respuesta, creo que es importante compartirla». Los ojos del señor Randall se oscurecieron y por un momento apareció un destello de algo frío e implacable en su expresión. Se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz hasta casi un susurro. «No confundas tu inteligencia con autoridad, señorita Monroe. Esta es mi aula». Amara sintió que la respiración se le cortaba en la garganta. Sus palabras fueron como una bofetada, agudas y punzantes. Lo miró, su mente trabajando a toda velocidad para procesar lo que acababa de decir. No solo estaba criticando su participación, estaba tratando de ponerla en su lugar. Quería recordarle que, por muy inteligente que fuera, seguía estando por debajo de él. Se quedó congelada por un momento, sin saber cómo responder. La dinámica de poder era tan clara ahora, tan brutalmente expuesta frente a ella.
El señor Randall no estaba interesado en fomentar su crecimiento ni en alentar su éxito académico. La veía como una amenaza y quería asegurarse de que lo supiera. Sin decir una palabra más, Amara se dio la vuelta y salió del aula, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Mientras caminaba por el pasillo, el peso de sus palabras se posó sobre ella como una pesada manta. No confundas tu inteligencia con autoridad. Él no la veía como una estudiante brillante, la veía como alguien que necesitaba ser controlada, puesta en su lugar, silenciada. Cuando llegó a las puertas principales de la escuela, Amara sintió una ira ardiente crecer dentro de ella. Siempre había creído que el trabajo duro y la inteligencia la llevarían a superar cualquier obstáculo, pero ahora comenzaba a ver la dura realidad del mundo en el que vivía. No se trataba solo de lo inteligente que era o de lo mucho que trabajaba, sino de quien tenía el poder. Y en el aula del señor Randall, ese poder no era suyo. Pero no iba a dejar que él ganara. No iba a dejar que la silenciara ni que la hiciera sentir pequeña. Iba a seguir levantando la mano, seguir haciendo preguntas y seguir siendo la mejor estudiante que pudiera ser. Y algún día le demostraría que estaba equivocado. El fin de semana pasó en un borrón de intentos a medias de hacer la tarea y noches inquietas. Amara no podía sacarse de la cabeza la conversación con el señor Randall. Sus palabras se repetían una y otra vez en su mente, como un eco del que no podía escapar. No confundas tu inteligencia con autoridad, señorita Monroe. Esta es mi aula. No importaba cuántas veces le daba vueltas a la conversación en su mente, no podía encontrarle sentido. ¿Por qué el señor Randall veía su entusiasmo por aprender como una amenaza? ¿Por qué sentía la necesidad de recordarle su autoridad, como si su inteligencia de alguna manera lo menospreciara? Las preguntas la atormentaban, manteniéndola despierta por la noche y dificultándole concentrarse durante el día. El lunes por la mañana, Amara se despertó con un nudo de angustia en el estómago. Nunca antes se había sentido así con respecto a la escuela. Normalmente, estaba emocionada por aprender, ansiosa por sumergirse en sus estudios. Pero ahora, la idea de enfrentarse al aula del señor Randall la llenaba de una ansiedad que no podía superar. Aún así, sabía que tenía que seguir adelante. No podía permitir que un maestro o una conversación se interpusieran en el camino de su educación. Mientras se preparaba para ir a la escuela, su padre notó su actitud callada. Charles Monroe, que normalmente estaba fuera de casa antes de que Amara saliera para la escuela, ese día tenía un inicio más tarde en el trabajo y pudo notar la tensión en el rostro de su hija mientras ella estaba sentada en la mesa de la cocina, moviendo su cereal por el tazón sin comerlo. Amara dijo suavemente, ¿estás bien? Amara levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de su padre. Vaciló por un momento, sin saber cuánto decirle. Parte de ella quería explicarle todo, la forma en que el señor Randall la había estado tratando, esa sensación constante de ser señalada y silenciada. Pero otra parte de ella no quería cargar a su padre con sus problemas. Él ya tenía mucho en su plato con su trabajo exigente y no quería sumarle más preocupaciones. Estoy bien, papá dijo, forzando una sonrisa. Solo cosas de la escuela. Charles no estaba convencido. La observó por un largo momento, frunciendo ligeramente el ceño mientras consideraba sus próximas palabras. Sabes que no tienes que manejar todo por tu cuenta, ¿verdad? Si hay algo que está pasando en la escuela, siempre puedes hablar conmigo. Amara asintió, sintiendo calidez en su corazón por la preocupación de su padre. Lo se dijo suavemente. Solo estoy tratando de entenderlo. Charles extendió la mano a través de la mesa y colocó la suya sobre la de Amara, apretándola de forma tranquilizadora. Sea lo que sea, eres lo suficientemente fuerte para superarlo. Te he visto enfrentar desafíos antes y sé que saldrás de esto aún más fuerte. Amara sonrió, esta vez de verdad. Las palabras de su padre le dieron un pequeño consuelo, un recordatorio de que no estaba completamente sola en esto. Pero, por mucho que agradeciera su apoyo,
sabía que era algo que debía enfrentar sola. El señor Randall era su problema, y tenía que encontrar la manera de lidiar con él sin dejar que la consumiera. Cuando llegó a la escuela, los pasillos estaban llenos de la energía habitual de los estudiantes apresurándose a sus clases, charlando con amigos y comparando las actividades del fin de semana. Pero Amara se sentía desconectada de todo. Caminaba por los abarrotados pasillos como un fantasma, con sus pensamientos centrados en el día que tenía por delante y en cómo enfrentaría la clase del señor Randall. Al entrar al aula, notó que la atmósfera parecía ligeramente diferente. Los estudiantes estaban más callados de lo habitual, sus conversaciones eran en voz baja y había una tensión palpable en el aire. Amara tomó asiento, escaneando el aula con la mirada y preguntándose si había sucedido algo de lo que no estaba enterada. El señor Randall estaba de pie frente a la clase, con su habitual expresión severa, pero había una pesadez en su actitud que antes no estaba allí. Parecía más agitado, más al límite que de costumbre. Amara no pudo evitar preguntarse si algo había provocado ese cambio en su comportamiento, pero rápidamente desechó el pensamiento. Fuera lo que fuese, no cambiaba el hecho de que él la había estado señalando durante semanas. La lección comenzó y el señor Randall no perdió tiempo en sumergirse en el tema del día, la revolución industrial y su impacto en la economía moderna. Mientras daba su charla, Amara tomó notas, con su bolígrafo moviéndose rápidamente por la página. A pesar de todo, todavía le importaba el material, todavía quería sobresalir en la clase. Pero cada vez que levantaba la mano para hacer una pregunta o contribuir a la discusión, el señor Randall la ignoraba. Al principio, fue la típica indiferencia, una mirada que pasaba por alto su mano levantada, una llamada rápida a otro estudiante. Pero luego se volvió más evidente. El señor Randall comenzó a llamar a estudiantes que ni siquiera habían levantado la mano, evitándola deliberadamente de una manera imposible de ignorar. Los otros estudiantes también lo notaron. Amara podía sentir sus miradas sobre ella, las miradas incómodas que intercambiaban entre sí al darse cuenta de lo que estaba pasando. A la mitad de la clase, Amara estaba furiosa. Sentía la frustración acumulándose en su interior, su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras observaba cómo el señor Randall continuaba ignorando su presencia. Había intentado ser paciente, mantenerse por encima de la situación, pero esto era demasiado. Ya no podía soportarlo. Finalmente, cuando el señor Randall planteó una pregunta a la clase sobre la conexión entre la revolución industrial y las prácticas laborales modernas, la mano de Amara se levantó de nuevo. Sabía la respuesta, y esta vez no iba a quedarse en silencio. El señor Randall recorrió la sala con la mirada, sus ojos aterrizando brevemente en la mano levantada de Amara. No había forma de que no la hubiera visto, pero la ignoró, llamando en cambio a un estudiante en la primera fila. «Jordan, ¿qué opinas?», preguntó. La mano de Amara bajó lentamente mientras una ola de rabia la invadía. Jordan tartamudeó una respuesta, claramente inseguro de qué decir. El señor Randall asintió, ofreciendo una pequeña corrección antes de pasar al siguiente punto de la lección. Eso fue la gota que colmó el vaso. Amara ya no pudo contenerse. «¿Por qué sigue ignorándome?», soltó, su voz más fuerte de lo que había planeado. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia ella, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. El señor Randall se congeló al frente de la sala, su expresión endureciéndose mientras se giraba lentamente hacia ella. «Perdón», dijo, con una voz baja y fría. El corazón de Amara se aceleró, pero no se echó atrás. Estaba cansada de callar, cansada de fingir que todo estaba bien. «He levantado la mano cada vez que ha hecho una pregunta», dijo, con la voz firme a pesar de la adrenalina que recorría su cuerpo. «Pero nunca me elige, ¿por qué?». El rostro del señor Randall se tensó, apretando la mandíbula mientras la miraba fijamente. Por un momento no dijo nada, la tensión en la sala era densa y sofocante. Luego dio un paso lento hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella.
¿Crees que eres la única estudiante en esta clase que merece hablar, señorita Monroe?, dijo con desprecio en su voz. ¿Crees que eres la única que tiene algo valioso que aportar? Amara parpadeó, sorprendida por la acusación. No, no creo eso, comenzó a decir, pero el señor Randall la interrumpió con brusquedad. Basta, exclamó. Ya has sido lo suficientemente disruptiva. Amara sintió un nudo formándose en su garganta, pero lo tragó, negándose a dejar que él viera cuánto le dolían sus palabras. No había sido disruptiva. Simplemente había intentado participar, como cualquier otro estudiante. Pero el señor Randall no lo veía así. La veía como una amenaza, alguien que necesitaba ser puesta en su lugar. No estoy siendo disruptiva, dijo en voz baja, apenas audible. Solo estoy tratando de aprender. Los ojos del señor Randall se entrecerraron, y por un momento, algo oscuro destelló en su mirada. Era más que frustración, era como si estuviera aferrándose a algo más profundo, algo personal que no podía soltar. Usted no decide cómo se maneja esta clase, señorita Monroe, dijo, con una voz peligrosamente baja. Ese es mi trabajo. Y si no puede respetarlo, entonces quizás no debería estar aquí. Las palabras golpearon a Amara como un puñetazo en el estómago. Sintió como el aire abandonaba sus pulmones, el peso de su declaración cayendo sobre ella como una manta pesada. No podía creer lo que estaba escuchando. Estaba insinuando que ella no pertenecía a su aula, que su presencia, su voz, su propia existencia era una molestia. El silencio en la sala era ensordecedor. Amara podía sentir las miradas de sus compañeros sobre ella, el asombro y la confusión palpables. Nadie le había hablado así antes, ni un profesor, ni nadie. Su mente corría, intentando encontrar algo que decir, alguna manera de defenderse. Pero antes de que pudiera hablar, sonó la campana que marcaba el final de la clase. Los estudiantes comenzaron a recoger sus cosas, lanzando miradas incómodas en su dirección mientras salían apresurados del aula. Amara permaneció inmóvil en su asiento, con las manos temblorosas mientras agarraba con fuerza los bordes de su pupitre. No se movió, no habló, ni siquiera respiró por un momento. Todo su mundo parecía derrumbarse a su alrededor, con el peso de las palabras del señor Randall oprimiendo su pecho. Quería responder, defenderse, demostrar que él estaba equivocado. Pero en ese momento, lo único que podía hacer era quedarse allí, mirando el aula vacía, preguntándose cómo todo había salido tan mal. Cuando la sala se vació y el señor Randall recogió sus papeles al frente de la clase, lanzó una última mirada hacia ella. Su expresión era indescifrable, pero había una frialdad en sus ojos que hizo que la piel de Amara se erizara. Piensa en lo que te dije, murmuró antes de salir por la puerta, dejándola sola en el aula silenciosa y vacía. Amara se quedó allí lo que le pareció una eternidad, con la mente girando entre la rabia, la confusión y el dolor. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Cómo había pasado de ser una estudiante segura y exitosa a alguien que se sentía completamente fuera de lugar en cuestión de semanas? Siempre había creído que el trabajo duro y la determinación la llevarían a superar cualquier desafío, pero ahora no estaba tan segura. Ya no se trataba solo de un maestro difícil o de una clase complicada, estaba enfrentando algo mucho más grande, algo mucho más difícil de combatir. Cuando finalmente se levantó y recogió sus cosas, Amara hizo una promesa silenciosa para sí misma. No iba a dejar que el señor Randall la destruyera. No iba a permitir que la silenciara o la hiciera sentir que no pertenecía. Encontraría la manera de demostrar que él estaba equivocado. Amara pasó el resto del día en una especie de neblina, reviviendo el enfrentamiento con el señor Randall como si fuera una escena de una pesadilla de la que no podía despertar. Mientras caminaba por los pasillos de la escuela secundaria Rieview, sentía como si las paredes se cerraran a su alrededor. Los ojos de cada estudiante parecían estar enfocados en ella, aunque la mayoría ni siquiera sabía lo que había pasado en la clase del señor Randall. Cuanto más pensaba en ello, más se arremolinaban las emociones dentro de ella: ira,
humillación y confusión luchando por el control. No podía entender por qué el señor Randall parecía tener una vendetta personal contra ella. Los demás estudiantes podían participar, hacer preguntas, cometer errores sin enfrentar el tipo de trato que ella recibía. Pero para ella, era diferente. Él estaba decidido a silenciarla, a recordarle que no pertenecía a su aula, como si su mera presencia amenazara su autoridad. Cuando sonó la última campana y terminó el día escolar, Amara se encontró caminando a casa como en un trance, con la brisa fresca de otoño golpeando su piel. El murmullo habitual de las risas y charlas de los demás estudiantes en las aceras se desdibujaba en el fondo, su mente estaba demasiado consumida por todo lo que había pasado. Apenas registró los sonidos y las vistas de su vecindario mientras avanzaba hacia su hogar. Al acercarse a su casa, arrastrando ligeramente los pies sobre el pavimento, Amara no pudo evitar sentir el peso de toda la situación sobre ella. No quería contarle a su padre lo que había sucedido, al menos no todavía. ¿Cómo podría explicarlo? ¿Cómo podía decirle que su maestro, una figura de autoridad, alguien que se suponía debía apoyarla y guiarla, la estaba tratando así? Amara entró a la casa, quitándose los zapatos en la puerta de entrada. Los olores familiares del hogar la envolvieron como una cálida manta, y por un momento se quedó ahí, intentando encontrar su equilibrio. Las paredes de la casa, los muebles y el tenue sonido del televisor de fondo le daban una sensación de seguridad y familiaridad. Era un contraste marcado con el ambiente hostil del salón del señor Randall. Su padre estaba en la sala, viendo las noticias de la tarde con una taza de café en la mano. Al verla, levantó la mirada, y su expresión se suavizó en una cálida sonrisa. «Hola, pequeña». «¿Cómo estuvo la escuela?», preguntó Charles con su voz calmada y serena, como siempre lo hacía. Amara dudó, sus pies clavados en el suelo. Podía mentir, como lo había estado haciendo durante las últimas semanas, diciéndole que todo en la escuela estaba bien y bajo control. Pero la verdad pesaba tanto en su pecho que sentía que podría explotar si no decía algo. No sabía cuánto más podría cargar con esa carga sola. Abrió la boca para responder, pero las palabras se atascaban en su garganta. Por un momento, no pudo hablar. La sonrisa de su padre se desvaneció ligeramente y su ceño se frunció con preocupación al notar el cambio en su actitud. «Amara», dijo, dejando su taza de café sobre la mesa. «¿Qué está pasando?». Amara respiró hondo, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Era el momento. Ya no podía ocultarlo más. Tenía que decírselo. Cruzó la sala y se sentó junto a su padre en el sofá, con las manos temblando ligeramente mientras las retorcía en su regazo. «Es el señor Randall», comenzó, con la voz apenas por encima de un susurro. Él me ha estado tratando de manera diferente, ignorándome en clase, haciéndome sentir que no pertenezco. Y hoy me dijo que estaba siendo disruptiva solo por intentar responder una pregunta». La expresión de su padre se oscureció, la calidez en sus ojos se transformó rápidamente en una mezcla de preocupación y enojo contenido. No la interrumpió, no hizo preguntas todavía. Solo escuchó, dejándola hablar a su propio ritmo. Amara continuó, y las palabras comenzaron a salir más rápido ahora que había empezado. Actúa como si estuviera haciendo algo mal solo por querer participar. Es como si, haga lo que haga, no me diera una oportunidad. Y hoy me dijo que necesitaba respetar su autoridad, como si estuviera tratando de desafiarlo o algo así. Pero no era eso, solo quería formar parte de la clase. Charles se reclinó ligeramente, con la mandíbula tensa mientras procesaba todo lo que su hija acababa de contarle. Hubo una larga pausa, el silencio en la habitación pesado con una tensión no expresada. «¿Esto ha estado pasando desde el principio del año escolar?», preguntó finalmente, con una voz calmada pero con un filo de firmeza que Amara no estaba acostumbrada a escuchar. Ella asintió. «Sí, más o menos. Al principio pensé que era, no sé, tal vez me lo estaba imaginando. Pero siguió pasando, y ahora parece que me está apuntando, intentando sacarme de la clase».
El rostro de su padre se endureció aún más. Respiró profundamente, con las manos apoyadas en las rodillas mientras intentaba controlar sus emociones. Charles Monroe siempre había sido un hombre calmado y mesurado, su trabajo como agente de la FBI exigía ese tipo de compostura. Pero Amara podía ver que ahora estaba luchando por mantenerla. El padre de Amara habló con voz baja y controlada. Amara, dijo, esto no está bien. Ningún maestro tiene el derecho de tratarte así, sin importar qué. Tienes todo el derecho a participar en clase, a hacer preguntas y a expresarte. Y nadie puede decirte lo contrario. Los ojos de Amara se llenaron de lágrimas, aunque hizo todo lo posible por contenerlas. Las palabras de su padre le dieron una sensación de validación que no había sabido que necesitaba. Durante semanas, había estado cuestionándose a sí misma, preguntándose si tal vez estaba haciendo algo mal, si quizá ella era el problema. Pero escuchar a su padre confirmar que lo que estaba experimentando no era correcto, que no era su culpa, le trajo un alivio que no esperaba. ¿Pero qué se supone que haga?, preguntó, con la voz quebrada. Él es el maestro, él es el que manda. Charles negó con la cabeza, sus ojos se estrecharon con determinación. No vas a enfrentarlo sola, dijo. Yo me encargaré. Amara se secó los ojos, mirando a su padre con una mezcla de gratitud y aprensión. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Voy a hablar con la escuela, dijo con firmeza. Me aseguraré de que sepan exactamente lo que ha estado pasando. Y si no lo toman en serio, lo llevaremos más arriba. He lidiado con personas como el señor Randall antes, personas que piensan que pueden abusar de su poder porque están en una posición de autoridad. Pero no va a salirse con la suya tratándote así. El corazón de Amara se llenó de una mezcla de esperanza y miedo. Por un lado, se sentía aliviada de saber que su padre estaba interviniendo, que ya no tendría que cargar con este peso sola. Pero, por otro lado, no podía deshacerse de la ansiedad que venía con el hecho de saber que confrontar al señor Randall y a la escuela podría empeorar las cosas. ¿Y si el señor Randall tomaba represalias? ¿Y si encontraba nuevas maneras de menospreciarla, de hacerla sentir pequeña? Su padre pareció notar su duda. Extendió la mano y la colocó sobre su hombro, apretándolo con suavidad para tranquilizarla. No estás sola en esto, Amara, dijo en voz baja. Eres más fuerte de lo que piensas, y pase lo que pase, yo estaré a tu lado. Amara asintió, y las lágrimas finalmente cayeron mientras se refugiaba en la presencia reconfortante de su padre. Por primera vez en semanas, sintió que no llevaba el peso de esta batalla sola. Su padre tenía razón. No estaba sola, y con su apoyo, sabía que podía enfrentar lo que viniera. A la mañana siguiente, Charles acompañó a Amara a la escuela, algo que no había hecho en años. No habló mucho durante el camino, pero su presencia fue suficiente para darle a Amara la fuerza que necesitaba. Había en él una determinación silenciosa, una energía calmada pero poderosa que la hizo sentir que todo iba a estar bien, sin importar lo difícil que pudiera volverse la situación. Cuando llegaron a la escuela, su padre le dio un asentimiento tranquilizador antes de dirigirse a la oficina principal. Amara lo observó irse, con una mezcla de orgullo y nerviosismo revoloteando en su pecho. No sabía exactamente lo que iba a decirle a la administración, pero confiaba en él. Siempre sabía cómo manejar situaciones difíciles. Mientras caminaba por los pasillos hacia su primera clase, podía sentir la tensión acumulándose dentro de ella. No tenía idea de cómo reaccionaría el señor Randall cuando se diera cuenta de que su padre se había involucrado. ¿Doblegaría su comportamiento o retrocedería al saber que estaba bajo vigilancia? El día pasó en un abrir y cerrar de ojos, cada clase parecía eterna mientras Amara esperaba la confrontación inevitable. No podía concentrarse en las lecciones, no podía pensar en nada más que en la ansiedad persistente en el fondo de su estómago. Para cuando llegó a la clase del señor Randall, su corazón latía con fuerza en su pecho. Al entrar, el señor Randall ya estaba de pie frente al aula, con su habitual expresión severa en el rostro.
Cuando Amara entró al aula, el señor Randall levantó la vista hacia ella, pero había algo diferente en su mirada, algo más frío, más calculador. No reconoció su presencia ni dijo una palabra, pero la tensión que emanaba de él era palpable. La clase comenzó, y el señor Randall siguió con la rutina de enseñar, con una voz firme y medida mientras daba su lección sobre la revolución industrial. Amara notó cambios sutiles en su actitud, la forma en que sus ojos se dirigían hacia ella cada pocos minutos y cómo su voz se tensaba al hablar, como si estuviera reprimiendo algo. Durante la mayor parte de la clase, Amara mantuvo la cabeza baja, intentando pasar desapercibida. A mitad de la lección, el señor Randall la llamó. Señorita Monroe, dijo, con un tono cargado de sarcasmo. Quizás le gustaría iluminarnos con sus pensamientos sobre el tema. Amara dudó, con el corazón acelerado mientras lo miraba. Podía sentir las miradas de sus compañeros sobre ella, esperando ver cómo respondería. Reuniendo valor, respondió en voz baja, creo que la revolución industrial tuvo muchas consecuencias negativas para los trabajadores. Su voz era firme, pero cautelosa. Los labios del señor Randall se curvaron en una fina sonrisa. Qué perspicaz, dijo, con un tono cargado de condescendencia. Pero tal vez, la próxima vez, podría ofrecer algo un poco más sustancial. El rostro de Amara se encendió de vergüenza, pero no respondió. Se había prometido a sí misma que no dejaría que él la afectara, pero el peso de sus palabras, la forma en que retorcía sus contribuciones hasta volverlas insignificantes, se sentía como un constante ataque a su confianza. Mientras la clase avanzaba, la familiar sensación de aislamiento comenzó a invadirla nuevamente. Por más que intentara participar o trabajara duro, el señor Randall parecía decidido a mantenerla en su lugar. Sin embargo, esta vez se recordó que no estaba sola. Su padre estaba involucrado, y eso era lo único que la mantenía en pie. Al día siguiente, la tensión en el aula era más densa que nunca. Amara sabía que su padre había hablado con la administración, pero no había escuchado el resultado. ¿Habían confrontado al señor Randall? ¿Lo habían advertido? Fuera lo que había ocurrido a puertas cerradas, estaba claro que él no estaba contento. Al sentarse, sus ojos se cruzaron brevemente con los de él y sintió una frialdad en su mirada, aguda y helada, que le provocó un escalofrío. No dijo nada, pero la rigidez en su mandíbula y la forma en que sus manos se aferraban al borde de su escritorio le indicaban que algo había cambiado. Los demás estudiantes parecían notarlo también. El bullicio habitual antes de que sonara la campana estaba más apagado, los susurros eran más bajos y las miradas entre sus compañeros más cautelosas. Amara sentía como si caminara sobre cáscaras de huevo, cada movimiento era cuidadoso, cada respiración, controlada. Quería desaparecer en su asiento, pero sabía que eso no era posible, no cuando el señor Randall la había señalado desde el principio. Cuando sonó la campana, el señor Randall se levantó, con una expresión indescifrable, y comenzó la lección del día. Su voz era cortante y profesional mientras hablaba sobre la guerra civil estadounidense y la era de la reconstrucción. Normalmente, Amara habría estado fascinada con el tema, le encantaba la historia y aprender sobre los momentos cruciales que habían dado forma al mundo. Pero ese día apenas podía concentrarse. Su mente estaba demasiado ocupada con la tensión que llenaba el aula, con la batalla no declarada entre ella y el señor Randall. Mientras daba su lección, el señor Randall caminaba de un lado a otro entre los pasillos, con su mirada aguda recorriendo a los estudiantes. De vez en cuando, sus ojos se posaban en Amara, pero nunca la reconocía directamente. En su lugar, parecía estar esperando que cometiera un error, esperando que se saliera de la línea. Ella lo sentía en la forma en que él se detenía cerca de su escritorio, como desafiándola a hablar. Amara mantuvo la cabeza baja, garabateando notas en su cuaderno, pero su mente estaba acelerada. No sabía qué esperar. ¿La confrontaría directamente el señor Randall sobre la implicación de su padre? ¿Haría su vida aún más difícil en represalia?
¿O se echaría atrás, sabiendo que ahora la administración lo estaba observando? A mitad de la clase, el señor Randall planteó una pregunta sobre el papel de los soldados afroamericanos durante la Guerra Civil. La mano de Amara se levantó instintivamente. Había leído varios libros sobre el tema y sabía que tenía algo valioso que aportar. Por un momento, los ojos del señor Randall se dirigieron hacia ella y ella pudo ver el conflicto en su expresión. Vaciló, claramente sopesando sus opciones. El aula quedó en silencio, los otros estudiantes mirando entre Amara y el señor Randall, esperando para ver qué sucedería. Finalmente, con un suspiro que sonó más agruñido, el señor Randall le hizo un gesto. Señorita Monroe, dijo, su tono cargado de desgana. Ilústrenos. El corazón de Amara se aceleró, pero no iba a dejar que él la intimidara. Se enderezó en su asiento, su voz firme mientras hablaba. Los soldados afroamericanos desempeñaron un papel crucial en el ejército de la Unión durante la Guerra Civil. El 54º Regimiento de Infantería de Massachusetts fue una de las primeras unidades afroamericanas oficiales y su valentía ayudó a cambiar la opinión pública sobre el valor de los soldados negros. Su contribución fue vital para la victoria de la Unión, a pesar de que enfrentaron prejuicios y discriminación dentro del ejército. El señor Randall la escuchó, su rostro inexpresivo, pero sus ojos eran agudos, calculadores. La dejó terminar, y por un breve momento, el aula quedó en un pesado silencio. Amara se preparó para su respuesta, sabiendo que rara vez reconocía sus aportes con algo más que desprecio. Pero, en lugar de su habitual desdén frío, el señor Randall asintió con la cabeza, rígido y forzado. Eso es correcto, dijo, su voz desprovista de la condescendencia habitual. El 54º Regimiento de Massachusetts fue, en efecto, una unidad significativa en la Guerra Civil. Amara parpadeó, momentáneamente atónita. ¿Acababa de estar de acuerdo con ella? Miró alrededor del aula, notando las expresiones sorprendidas en algunos de los rostros de sus compañeros. Ellos habían esperado lo mismo que ella, que el señor Randall la subestimara como siempre hacía. Pero hoy no lo había hecho. En realidad, había reconocido su respuesta. No era mucho, era un reconocimiento a regañadientes, casi mecánico, pero era algo. Y en la clase del señor Randall, eso era una victoria rara. Mientras la clase continuaba, Amara sintió una pequeña oleada de confianza. Tal vez la implicación de su padre había hecho una diferencia. Tal vez el señor Randall finalmente estaba retrocediendo, dándose cuenta de que no podía tratarla como lo había hecho sin consecuencias. No confiaba en él, ni por un segundo, pero este pequeño momento de validación fue suficiente para darle un atisbo de esperanza. Cuando la lección llegó a su fin y sonó la campana que indicaba el final de la clase, la voz del señor Randall cortó el ruido de los estudiantes recogiendo sus cosas. Señorita Monroe, dijo, su tono repentinamente frío y severo otra vez. Quiero verla después de clase. El estómago de Amara se hundió. El fugaz momento de confianza que había sentido se evaporó en un instante, reemplazado por una sensación familiar de temor. Sus compañeros de clase la miraron mientras salían del aula, sus expresiones oscilando entre la curiosidad y la lástima. Ella permaneció sentada, esperando hasta que el último estudiante salió del aula antes de levantarse y acercarse al escritorio del señor Randall. Él no la miró de inmediato. En cambio, se ocupó organizando los papeles en su escritorio, mientras el silencio en la sala se volvía cada vez más opresivo. Amara se quedó allí, con el corazón latiendo con fuerza, esperando lo que estaba por venir. Finalmente, el señor Randall levantó la vista, con los ojos fríos y duros. Hablé con la administración esta mañana, dijo con voz baja pero cargada de amargura. Parece que tu padre tuvo mucho que decir sobre mis métodos de enseñanza. Amara tragó saliva, sintiendo la boca repentinamente seca. Así que la reunión de su padre había llegado hasta el señor Randall después de todo. Lo había esperado, pero eso no hacía que enfrentar la realidad fuera más fácil.
Tu padre puede pensar que puede controlar lo que sucede en esta escuela, continuó el señor Randall, su voz volviéndose más venenosa con cada palabra, pero déjame dejar algo muy claro, señorita Monroe. Este es mi salón de clases. Yo soy quien manda aquí, no él. Y no importa cuánta influencia crea tener, eso no cambiará el hecho de que seguirás mis reglas o enfrentarás las consecuencias. Amara sintió que sus manos se cerraban en puños a sus costados. Había anticipado represalias, pero escucharlo tan descaradamente aún hacía que su sangre hirviera. ¿Cómo podía decirle eso, sabiendo que su padre ya había hablado con la administración? ¿Era realmente tan audaz o estaba tan seguro de su autoridad que pensaba que podía salirse con la suya? No estoy tratando de desacreditarlo, dijo Amara, con voz calmada pero firme. Solo quiero ser tratada de manera justa. Quiero las mismas oportunidades para participar en clase que todos los demás. Los ojos del señor Randall se entrecerraron. ¿Crees que estás siendo tratada injustamente?, soltó con desprecio. ¿De verdad crees que cada estudiante en esta clase tiene las mismas oportunidades? La vida no es justa, señorita Monroe. Harías bien en aprender esa lección cuanto antes. El corazón de Amara latía con fuerza en su pecho, mientras la ira hervía dentro de ella. Había escuchado a personas decir cosas como esa antes, que la vida no era justa, que tendría que trabajar el doble para llegar a la mitad. Su padre se lo había dicho, preparándola para las realidades del mundo. Pero escucharlo de boca del señor Randall en este contexto la hacía querer gritar. Entiendo eso, dijo Amara, con la voz tensa por la frustración, pero eso no significa que usted tenga el derecho de tratarme de manera diferente solo porque. ¿Solo porque qué?, interrumpió el señor Randall, con voz grave. ¿Por qué crees que eres más inteligente que los demás? ¿Por qué piensas que mereces un trato especial? Déjame decirte algo, señorita Monroe. En el mundo real, a nadie le importa lo inteligente que seas. A nadie le importan tus opiniones. Lo que importa es quién tiene el poder, y en este salón de clases, ese soy yo. Amara lo miró, con la mente dando vueltas. Esto ya no se trataba solo de su participación en clase. Era algo más profundo, algo personal. El señor Randall no solo estaba tratando de silenciarla, estaba intentando aplastar su espíritu, recordarle que no importaba cuánto trabajara, no importaba lo inteligente que fuera, él siempre tendría la última palabra. Pero Amara no iba a retroceder, no esta vez. No estoy pidiendo un trato especial, dijo con voz firme e inquebrantable. Estoy pidiendo respeto. Los ojos del señor Randall brillaron con ira, y por un momento, Amara pensó que podría estallar. Pero en su lugar, se recostó en su silla, con una sonrisa fría y calculadora extendiéndose por su rostro. Respeto, dijo con tono burlón. ¿Quieres respeto? Entonces gánatelo. Deja de hacerte la víctima, deja de correr con tu padre cada vez que no consigues lo que quieres y empieza a comportarte como una adulta. El pecho de Amara se tensó de rabia, pero mantuvo su expresión calmada. No le iba a dar la satisfacción de verla derrumbarse. No estoy haciéndome la víctima, dijo en voz baja. Estoy defendiendo lo que creo, y si eso te molesta, tal vez deberías preguntarte por qué. La sonrisa del señor Randall vaciló por un momento, pero fue suficiente para que Amara supiera que había tocado un nervio. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, alguien llamó a la puerta. La directora, la señorita Avery, entró en la habitación con una expresión tranquila pero autoritaria. Señor Randall, dijo con voz firme. Necesito hablar con usted. El rostro del señor Randall se tensó, pero rápidamente ocultó su frustración, asintiendo con rigidez. Por supuesto, dijo, levantándose de su escritorio. La señorita Avery miró a Amara y le dio un pequeño gesto de tranquilidad. Puedes ir a tu próxima clase, Amara, dijo con suavidad. Yo me encargo de esto. Amara sintió una oleada de alivio y rápidamente recogió sus cosas, lanzando una última mirada al señor Randall antes de salir del aula.
Mientras caminaba por el pasillo, con el corazón aún latiendo con fuerza, no pudo evitar sentir una pequeña sensación de victoria. No estaba segura de lo que la señorita Avery iba a decirle al señor Randall, pero sabía algo con certeza: no estaba sola en esta lucha. Con su padre y la administración de su lado, tenía la esperanza de que las cosas finalmente comenzaran a cambiar. Sin embargo, mientras caminaba hacia su próxima clase, también sabía que esta batalla estaba lejos de terminar. El señor Randall no iba a rendirse fácilmente. Era un hombre que se alimentaba del poder, y ahora que ella lo había desafiado, estaría más decidido que nunca a ponerla en su lugar. Aún así, Amara no tenía miedo. Ya lo había enfrentado una vez y lo haría de nuevo, porque ahora sabía, más que nunca, que era más fuerte de lo que él pensaba. Sin importar lo que él le lanzara, no se quedaría callada. Tan pronto como Amara salió del aula del señor Randall, su mente se llenó de una mezcla de ansiedad y alivio. La señorita Avery había llegado justo a tiempo para detener cualquier respuesta venenosa que el señor Randall estuviera preparando, pero Amara sabía que la situación estaba lejos de resolverse. El nudo en su estómago se apretó más mientras se dirigía a su próxima clase, apenas registrando a los demás estudiantes que pasaban junto a ella en el pasillo. El peso de todo lo que había sucedido se sentía como una carga, dificultándole concentrarse en cualquier otra cosa. Durante todo el día, Amara luchó por mantener su atención. La energía zumbante de sus compañeros, el crujir de papeles, el clic de los bolígrafos, todo parecía distante e irreal. Su mente seguía girando en torno a las palabras del señor Randall, sus intentos crueles y calculados de minar su confianza. Él había intentado despojarla de su identidad, hacerla sentir pequeña, pero ella se negó a permitírselo. Se había mantenido firme, incluso cuando todo dentro de ella le gritaba que retrocediera, que escapara de su mirada. Ahora, mientras estaba sentada en sus otras clases, no podía evitar preguntarse qué estaría diciéndole la señorita Avery en ese preciso momento. ¿Sería reprendido? ¿Habría consecuencias reales? ¿O seguiría ejerciendo su poder sin restricciones, encontrando formas más sutiles de humillarla y hacerla sentir incómoda en su aula? Cuando sonó la última campana y terminó el día escolar, Amara se sintió agotada. Sus piernas se sentían pesadas mientras caminaba por el camino familiar hacia su casa, con el sol de la tarde proyectando largas sombras sobre la acera. Las vistas habituales de su vecindario, las hileras de casas, los jardines bien cuidados, el zumbido distante de los autos que pasaban se sentían como un borrón mientras sus pensamientos giraban en su cabeza. Cuando llegó a la puerta de su casa, dudó por un momento, con la mano apoyada en el pomo. Amara no quería cargar a su padre con más preocupaciones, pero tampoco quería mantenerlo en la oscuridad. Después de todo lo que él había hecho para ayudarla, merecía saber lo que había sucedido ese día, especialmente porque involucraba al director. Amara empujó la puerta y entró, saludada por el calor familiar de su hogar. Su padre estaba en la cocina, con una cafetera funcionando en el mostrador. Levantó la mirada al verla, su expresión cambiando instantáneamente de casual a preocupada. «Hola, hija», dijo Charles, con una voz firme pero con un toque de tensión. «¿Cómo te fue en la escuela?» Amara dejó su mochila cerca de la puerta y caminó hacia la cocina, sacando una silla de la mesa. Se sentó, intentando ordenar sus pensamientos antes de hablar. Su padre se sentó frente a ella, observándola con atención. «Fue intenso», dijo finalmente, pasándose una mano por el cabello. «El señor Randall me llamó después de clase. Básicamente dijo que no le importaba lo que le hubieras dicho a la administración, que este seguía siendo su salón de clases y que tenía que seguir sus reglas». Los ojos de Charles se entrecerraron, su mandíbula apretándose. ¿Eso dijo? Sí, asintió Amara. Estaba enojado, muy enojado. Intentó hacer que pareciera que yo estaba tratando de controlar la clase o de socavarlo, pero lo único que siempre he querido es que me traten con justicia. Charles se recostó en su silla, su rostro oscureciéndose con una mezcla de frustración y determinación. ¿Y luego qué pasó?
La señora Avery apareció, dijo Amara, suavizando su tono de voz. Entró justo antes de que pudiera decir algo más. Me dijo que podía irme y se quedó para hablar con él. La expresión de su padre cambió ligeramente, un destello de alivio pasando por su rostro. Eso es bueno. Con suerte, ella le dejará claro que este comportamiento no será tolerado. Amara mordió su labio, sus manos retorciéndose en su regazo. Eso espero, pero no sé si será suficiente. El señor Randall no parece ser el tipo de persona que se rinde fácilmente. Charles la estudió por un momento, su expresión suavizándose. Tienes razón, dijo en voz baja. No lo es. Pero eso no significa que vayamos a dejar de luchar. Hiciste lo correcto al defenderte y seguiremos presionando hasta que esto se resuelva. Amara sintió una oleada de gratitud recorrerla. Sabía que no todos los niños tenían un padre que los apoyara con tanta firmeza y estaba agradecida de que su padre estuviera de su lado, dispuesto a luchar por ella si fuera necesario. ¿Y si toma represalias?, preguntó Amara, su voz temblando ligeramente. ¿Y si esto solo empeora las cosas? Charles extendió la mano a través de la mesa y colocó una mano tranquilizadora sobre la de ella. Si lo hace, lo enfrentaremos paso a paso. No estás sola en esto, Amara. Nos aseguraremos de que no pueda lastimarte ni afectar tu futuro. Has trabajado demasiado duro para permitir que alguien como él lo arruine. Amara asintió, sintiendo una pequeña chispa de esperanza encenderse en su pecho. No era mucho, pero era suficiente para mantenerla en pie. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero con su padre a su lado, se sentía un poco más preparada para lo que pudiera venir. A la mañana siguiente, Amara se despertó con un renovado sentido de determinación. Se vistió rápidamente, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en semanas. La ansiedad que había estado carcomiéndola durante tanto tiempo no había desaparecido por completo, pero había disminuido, reemplazada por una tranquila resolución. Sin importar lo que el señor Randall le lanzara, no retrocedería. Estaba cansada de jugar según sus reglas. Cuando Amara llegó a la escuela, caminó por los pasillos con la cabeza en alto, negándose a dejarse consumir por el miedo a lo que pudiera pasar. Sus compañeros eran los mismos de siempre, riendo y charlando, ajenos a la batalla que se había estado desarrollando en el aula del señor Randall. Amara sentía que vivía en dos mundos, el mundo de la escuela, donde todo parecía normal en la superficie, y el mundo más oscuro y complicado que existía detrás de la fría y calculadora mirada del señor Randall. Mientras se acercaba a la puerta del aula del señor Randall, su corazón latía más rápido, pero mantuvo los hombros firmes y la expresión serena. No le daría la satisfacción de verla nerviosa. Al entrar, el señor Randall ya estaba al frente del aula, de espaldas a los estudiantes mientras escribía algo en la pizarra. Los demás estudiantes iban entrando, tomando asiento y sacando sus cuadernos. Amara ocupó su lugar habitual cerca del centro del aula, dejando su mochila y organizando cuidadosamente sus materiales sobre el escritorio. Por un momento, se preguntó si algo habría cambiado. ¿Actuaría el señor Randall de manera diferente ese día? ¿La trataría con la misma hostilidad apenas disimulada de antes, o intentaría mostrarse amable, sabiendo que la señorita Avery y la administración no estaban observando ahora? Cuando el último estudiante entró al aula y sonó la campana, el señor Randall se giró hacia la clase. Su expresión era imperturbable, la máscara habitual de profesionalismo frío firmemente en su lugar, pero había algo más también, una rigidez alrededor de sus ojos, una frustración apenas contenida que hervía bajo la superficie. Amara se preparó para lo que estaba por venir. «Buenos días, clase», dijo el señor Randall, con su voz tan firme y controlada como siempre. Hoy continuaremos nuestra discusión sobre la reconstrucción y su impacto en la sociedad estadounidense moderna. Hablaba con la misma autoridad de siempre, pero había una rigidez en sus movimientos, una tensión en su postura que Amara no había notado antes. Lo observó con atención, notando cómo sus ojos se dirigían hacia ella de vez en cuando,
como si estuviera evaluando su reacción. Durante la primera mitad de la clase, el señor Randall se ciñó a la lección. Su exposición fue precisa y directa, pero Amara podía sentir la tensión acumulándose, como una tormenta formándose en el horizonte. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que algo sucediera. Y entonces, a mitad de la lección, sucedió. Hablemos sobre la oficina de los libertos, dijo el señor Randall, girándose hacia la clase. ¿Alguien puede explicar su importancia durante la era de la reconstrucción? La mano de Amara se levantó casi automáticamente. Había pasado la noche anterior revisando sus apuntes y sabía la respuesta. Había estado esperando una oportunidad para demostrarse de nuevo, para mostrar que no tenía miedo de participar a pesar de todo lo que había ocurrido. Pero los ojos del señor Randall apenas se posaron en ella. En su lugar, miró alrededor del aula, ignorando deliberadamente su mano levantada. Alguien, repitió, con voz fría y controlada. Amara mantuvo la mano en alto, negándose a bajarla, incluso mientras el silencio en el aula se alargaba. Podía sentir a sus compañeros moviéndose incómodos en sus asientos, sus miradas oscilando entre ella y el señor Randall, percibiendo la tensión. Después de lo que pareció una eternidad, la mirada del señor Randall finalmente se posó en ella, su expresión dura e inescrutable. La observó por un momento, como si estuviera decidiendo si llamarla o no. Señorita Monroe, dijo finalmente, con voz plana. Adelante. Amara respiró hondo, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Había esperado que este momento se sintiera como una victoria. Cuando Amara llegó a la escuela, caminó por los pasillos con la cabeza en alto, negándose a dejarse consumir por el miedo a lo que podría suceder. Sus compañeros seguían igual que siempre, riendo y charlando, ajenos a la batalla que se había estado desarrollando en el aula del señor Randall. Amara sentía que vivía en dos mundos, el mundo de la escuela, donde todo parecía normal en la superficie, y el más oscuro y complicado que existía detrás de la mirada fría y calculadora del señor Randall. Al acercarse a la puerta del aula del señor Randall, su corazón latía más rápido, pero mantuvo los hombros rectos y su expresión serena. No le daría la satisfacción de verla nerviosa. Cuando entró, el señor Randall ya estaba al frente de la clase, de espaldas mientras escribía algo en la pizarra. Los demás estudiantes entraban, tomaban sus asientos y sacaban sus cuadernos. Amara ocupó su lugar habitual en el centro del aula, dejando su bolso y organizando sus materiales cuidadosamente sobre el escritorio. Por un momento, se preguntó si algo había cambiado. ¿Actuaría el señor Randall de forma diferente ese día? ¿La trataría con la misma hostilidad apenas disimulada que antes, o intentaría ser más cordial, sabiendo que la señora Avery y la administración ahora lo vigilaban? La oficina de los libertos se estableció en 1865 para ayudar a los antiguos esclavos a hacer la transición hacia la libertad, comenzó Amara, con la voz firme pero cautelosa. Proporcionó alimentos, vivienda, ayuda médica y educación, y desempeñó un papel crucial en la protección de los derechos de los afroamericanos recién liberados durante la reconstrucción. El señor Randall la escuchó, su expresión inmutable. Cuando terminó, asintió brevemente. Eso es correcto, dijo, con un tono desprovisto de calidez. Pero omitiste algunos puntos clave. Se giró hacia la pizarra y escribió algo rápidamente mientras continuaba hablando. La oficina de los libertos también fue responsable de negociar contratos laborales entre los antiguos esclavos y los terratenientes, lo que a menudo llevó al sistema de aparcería, un sistema que mantuvo a muchos afroamericanos en la pobreza durante décadas después de la Guerra Civil. El estómago de Amara se tensó. Sabía que su respuesta no había sido completa, pero no podía evitar la sensación de que el señor Randall estaba usando esta oportunidad para desacreditarla nuevamente, para hacerla sentir inadecuada. Continuó su clase, apenas reconociendo su contribución, y Amara sintió la familiar punzada de humillación. Sin embargo, esta vez fue diferente. Esta vez no iba a dejar que la consumiera. Había hablado,
Había respondido a la pregunta y sabía que su respuesta había sido valiosa, incluso si el señor Randall se negaba a reconocerlo. Mientras la clase continuaba, Amara se recostó en su asiento, con el corazón aún acelerado pero la mente clara. No iba a dejar que el señor Randall la controlara más. No iba a dejar que la hiciera sentir pequeña. Seguiría hablando, participando y luchando por su lugar en ese aula, porque ahora sabía más que nunca que pertenecía allí. Y sin importar lo que intentara el señor Randall, no podría quitarle eso. Amara se despertó al día siguiente sintiéndose agotada. El peso emocional de las últimas semanas finalmente le había pasado factura. Aunque se había mantenido firme en la clase del señor Randall, aún se sentía desgastada. Era como si hubiera estado corriendo una maratón sin un final a la vista, avanzando cada día con pura fuerza de voluntad. Incluso pequeñas victorias, como responder a la pregunta sobre la oficina de los libertos, la dejaban sintiéndose más tensa que triunfante. El peso de todo se cernía sobre ella mientras se preparaba para ir a la escuela. A pesar de su agotamiento, sabía que no podía rendirse. No podía permitir que la constante descalificación del señor Randall rompiera su espíritu. Pero ese día lo sentía, el cansancio creciente, el agotamiento de luchar una batalla que parecía interminable. Su padre notó las ojeras bajo sus ojos cuando entró a la cocina, pero al principio no dijo nada. Charles estaba sentado a la mesa con su café, leyendo las noticias matutinas en su tableta. Levantó la vista cuando ella entró, con el ceño fruncido de preocupación. ¿Estás bien, Amara?, preguntó con voz suave. Amara forzó una sonrisa. Sí, estoy bien. Solo cansada. Charles la observó por un momento, su expresión suavizándose. Podía ver a través de su valentía, y Amara sabía que estaba preocupado. Le había contado sobre su último enfrentamiento con el señor Randall, el intercambio frío, la forma en que a regañadientes la llamó para participar y luego desestimó su respuesta como incompleta. Su padre había sido tan comprensivo como siempre, pero podía notar que incluso él estaba frustrado por el lento ritmo del cambio. «Has estado lidiando con mucho», dijo Charles con cuidado, dejando su tableta a un lado. «Si necesitas tomarte un descanso, está bien. No tienes que exigirte tanto». Amara negó con la cabeza, aunque parte de ella quería aceptar esa oferta. «No puedo detenerme ahora», dijo en voz baja. «Necesito llevar esto hasta el final. Necesito mostrarle que no puede ganar». Charles le dio un pequeño asentimiento, con respeto evidente en sus ojos. «Lo entiendo. Solo recuerda que está bien pedir ayuda si la necesitas». Amara asintió, agradeciendo el apoyo, pero sabiendo que los próximos pasos eran suyos. Ella era quien tenía que enfrentarse al señor Randall todos los días, quien tenía que navegar por su hostilidad apenas disimulada. No podía depender de su padre o incluso de la señorita Avery para estar allí en cada momento. Esta era su lucha. Mientras caminaba hacia la escuela, el aire fresco de otoño le mordía las mejillas. Amara se preparó para otro día en el aula del señor Randall. No era ajena a la adversidad, pero esto se sentía diferente. No se trataba solo de superar una materia difícil o de terminar una tarea complicada. Se trataba de demostrar su valía frente a alguien decidido a verla fracasar. Cuando llegó a la escuela, el edificio vibraba con la energía habitual de la mañana. Los estudiantes charlaban en los pasillos, los maestros se preparaban para el día y las puertas de los casilleros se cerraban de golpe mientras los niños se apresuraban a entrar a clase. Amara sintió una extraña desconexión de todo, como si estuviera viendo todo desarrollarse desde detrás de una pared de cristal. Todos los demás parecían seguir adelante con sus vidas, ajenos a la tormenta que se gestaba en su mundo. Se dirigió al aula del señor Randall, con el corazón latiendo con fuerza mientras se acercaba a la puerta. Por mucho que quisiera entrar con la cabeza en alto, había una pequeña parte de ella que temía lo que podría traer el día. ¿Seguiría el señor Randall menospreciándola? ¿La presionaría aún más, tomando represalias por la intervención de su padre y por el hecho de que ella se había negado a retroceder?
Cuando entró al aula, el señor Randall ya estaba al frente, escribiendo en la pizarra. Estaba de espaldas a la clase, pero Amara podía sentir la tensión en el aire. Sus compañeros estaban inusualmente callados, con los ojos moviéndose entre el señor Randall y ella como si estuvieran esperando que algo sucediera. Amara tomó asiento, sus manos temblando ligeramente mientras sacaba su cuaderno. Miró alrededor del aula y notó las miradas sutiles de algunos de los otros estudiantes. Lo sabían, se dio cuenta. Sabían del conflicto entre ella y el señor Randall, incluso si no conocían todos los detalles. Algunos probablemente sentían pena por ella, mientras que otros podrían estar esperando verla fracasar. La campana sonó, y el señor Randall se giró para enfrentar a la clase. Su expresión era inescrutable, pero había una tensión en su postura que no había estado allí antes. Comenzó la lección del día como si nada hubiera pasado, su voz firme y fría mientras describía el tema del día, la era de Jim Crow y el surgimiento de las leyes de segregación en el sur después de la reconstrucción. Amara permaneció en silencio, escuchando mientras el señor Randall hablaba, pero su mente estaba acelerada. Conocía bien este tema. Había leído extensamente sobre las leyes de Jim Crow y su devastador impacto en los afroamericanos. Normalmente, habría estado ansiosa por participar, por compartir lo que había aprendido. Pero hoy, dudó. Parte de ella no quería darle al señor Randall otra oportunidad para menospreciarla, para torcer sus palabras y hacerla sentir pequeña. Pero otra parte de ella, la parte que había sido criada por su padre para defender lo que era correcto, sabía que no podía quedarse callada. Este era un tema que le importaba profundamente, y no iba a permitir que el señor Randall la silenciara, no cuando se trataba de algo tan importante. Mientras el señor Randall continuaba su conferencia, hizo una pregunta sobre la importancia del caso Plessy v. Ferguson, que había legalizado la segregación bajo la doctrina de separados pero iguales. La mano de Amara se levantó casi instintivamente, su corazón latiendo con fuerza mientras esperaba su respuesta. Por un largo momento, el señor Randall la ignoró, sus ojos recorriendo el aula como si no hubiera visto su mano levantada. Pero los otros estudiantes lo notaron. Todos estaban mirando ahora, esperando ver qué haría. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el señor Randall se giró hacia ella con una expresión tensa. «Señorita Monroe», dijo, con una voz más fría que nunca, «adelante». Amara respiró hondo, reuniendo sus pensamientos antes de hablar. El caso Plessy contra Ferguson fue significativo porque confirmó las leyes de segregación en el sur. Estableció el precedente legal de que las instalaciones, separadas pero iguales, eran constitucionales, aunque en la práctica no eran ni remotamente iguales. Este fallo reforzó el racismo sistémico durante décadas, limitando los derechos y oportunidades de los afroamericanos y afianzando aún más las divisiones raciales en la sociedad. Habló con claridad y confianza, con los ojos fijos en el señor Randall. No iba a dejar que la intimidara, no hoy. El señor Randall escuchó con el rostro inexpresivo. Cuando terminó, hizo una pausa por un momento antes de hablar, con un tono medido pero impregnado de una pizca de condescendencia. «Eso es correcto», dijo, con palabras cortantes, pero le sugeriría que se enfoque más en las implicaciones legales del caso en lugar de los aspectos emocionales. Esta es una clase de historia, después de todo, no una plataforma para opiniones personales. El estómago de Amara se tensó, pero mantuvo una expresión neutral. Él estaba tratando de socavarla otra vez, de hacerla sentir que su perspectiva no importaba. Pero no iba a dejar que ganara. Había dicho la verdad y sabía que su respuesta era más que válida. No se trataba solo de las implicaciones legales, era sobre el impacto real de esas leyes, las vidas destruidas por el racismo institucionalizado. El resto de la clase continuó de manera similar, con el señor Randall impartiendo su lección mientras lanzaba ocasionales indirectas hacia Amara. Pero esta vez no permitió que la afectaran. Sabía lo que estaba haciendo y se negó a darle la satisfacción de verla flaquear. Cuando sonó la campana y terminó la clase,
Amara recogió sus cosas rápidamente, ansiosa por salir del ambiente tenso del aula. Pero cuando llegó a la puerta, escuchó la voz del señor Randall detrás de ella. Señorita Monroe, un momento. Su corazón se hundió, pero se giró, preparándose para lo que vendría. El señor Randall estaba de pie junto a su escritorio, con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión fría e inescrutable. El aula se había vaciado, dejándolos a los dos solos en la silenciosa habitación. Quiero dejar algo claro, dijo con una voz baja y controlada. La interferencia de su padre no cambiará la forma en que dirijo mi clase. Puede pensar que involucrar a la administración le da alguna ventaja, pero no es así. En este aula, yo estoy a cargo, y no toleraré más interrupciones de su parte. Amara sintió que sus manos temblaban, pero las apretó en puños, negándose a retroceder. Esperaba esto, esperaba que el señor Randall respondiera, tratando de reafirmar su autoridad. Pero no iba a dejar que la intimidara. No estoy tratando de interrumpir su clase, dijo con una voz firme. Solo quiero ser tratada con justicia. Los ojos del señor Randall se entrecerraron y su mandíbula se tensó. Justicia, repitió con desprecio en su voz. La vida no es justa, señorita Monroe. Cuanto antes lo aprenda, mejor. El pecho de Amara se apretó, pero no respondió. Sabía que discutir con él solo empeoraría las cosas. En lugar de eso, se giró y salió del aula, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Mientras caminaba por el pasillo, su mente no dejaba de dar vueltas. Las palabras del señor Randall resonaban en su cabeza, su tono frío y desdeñoso permanecía como un amargo recuerdo. Pero a pesar de todo, sabía algo con certeza, no iba a rendirse. No ahora, ni nunca. Porque esto no se trataba solo de un maestro o una clase, se trataba de algo mucho más grande. Se trataba de defenderse a sí misma, de exigir el respeto y la dignidad que merecía. Y sin importar lo que el señor Randall intentara hacer, no podría quitarle eso. Las últimas semanas del semestre llegaron más rápido de lo que Amara esperaba, pero cada día en la clase del señor Randall se sentía como una prueba de resistencia. A pesar de los enfrentamientos y los momentos en los que su paciencia se desgastaba bajo el peso de su hostilidad apenas disimulada, ella había seguido adelante. Sin embargo, incluso cuando se acercaba a la meta, el cansancio no desaparecía. Cada mañana, el nudo familiar en su estómago se apretaba mientras entraba al aula del señor Randall, preparándose para otra batalla. En la superficie, poco había cambiado. El señor Randall seguía llamándola de mala gana, seguía descartando sus respuestas siempre que podía, seguía intentando socavarla en cada oportunidad. Había redoblado su severidad, imponiendo reglas con una dureza que parecía dirigida únicamente a ella. Sin embargo, Amara también se había fortalecido. Cada vez que él intentaba derribarla, ella encontraba la fuerza para mantenerse firme. Se negaba a dejar que sus palabras la definieran. A medida que el semestre llegaba a su fin, el señor Randall asignó un proyecto final de investigación sobre el movimiento por los derechos civiles. Cada estudiante debía elegir un evento importante de esa época y escribir un ensayo detallado sobre su significado histórico y su legado. Era una tarea de peso, y Amara sintió una mezcla de emoción y temor al recibir el tema. Sabía que esta sería una oportunidad para demostrar su conocimiento, para sumergirse en un tema que le importaba profundamente. Pero también sabía que el señor Randall la observaría de cerca, buscando cualquier oportunidad para menospreciar su trabajo. Durante la siguiente semana, Amara pasó horas en la biblioteca, revisando libros, artículos y testimonios de primera mano sobre el movimiento por los derechos civiles. Decidió escribir sobre las sentadas de Greensboro, las protestas pacíficas que comenzaron en 1960 cuando 4 estudiantes universitarios afroamericanos se negaron a abandonar un mostrador de almuerzo exclusivo para blancos en Carolina del Norte. Estas sentadas desencadenaron una ola de protestas similares en todo el país, lo que llevó a la eventual desegregación de los espacios públicos.
El valor de esos estudiantes, la forma en que se mantuvieron firmes frente a la oposición violenta, resonó profundamente en Amara. Veía ecos de su fortaleza en su propia lucha, aunque su batalla fuera a una escala mucho menor. Mientras escribía su ensayo, puso todo su corazón en él, decidida a honrar el legado del movimiento. Quería que su trabajo fuera un testimonio del poder de la resistencia, de la importancia de enfrentarse a la injusticia sin importar lo abrumadora que pareciera. Cuando terminó, Amara se sintió orgullosa y nerviosa al mismo tiempo. Este proyecto era más que una calificación, era un reflejo de todo lo que había soportado, tanto en la clase del señor Randall como fuera de ella. El día en que se debían entregar los ensayos, Amara entró a la clase sintiendo una mezcla de anticipación y ansiedad. El peso de su proyecto final estaba en su mochila, las páginas cuidadosamente impresas y engrapadas, listas para ser entregadas. Había pasado tanto tiempo perfeccionándolo, verificando sus citas y asegurándose de que cada argumento fuera sólido. Ahora, lo único que tenía que hacer era entregarlo. Pero incluso cuando tomó asiento, no podía sacudirse la sensación de que algo estaba por suceder, algo más grande que el habitual silencio tenso que llenaba la clase del señor Randall. El aire se sentía más pesado ese día, como si todo el salón estuviera preparándose para que algo ocurriera. El señor Randall comenzó la clase con su habitual actitud fría, repasando las instrucciones finales para los ensayos y recordando a los estudiantes que sus calificaciones dependerían de la profundidad de su investigación y su capacidad para analizar eventos históricos. No miró directamente a Amara, pero ella podía sentir su presencia como una sombra que se cernía sobre ella. Cuando llegó el momento de recoger los ensayos, se paró al frente del aula, extendiendo la mano mientras cada estudiante se acercaba para entregar su trabajo. Amara fue una de las últimas en acercarse, con el corazón palpitándole en el pecho mientras avanzaba y colocaba su ensayo en la pila. El señor Randall apenas la miró al recibirlo, pero hubo un momento, apenas un destello, en el que sus miradas se cruzaron. En ese breve segundo, Amara vio algo en su mirada, algo más oscuro que su desdén habitual. Era una expresión de furia silenciosa, una advertencia tácita que le decía que él no había olvidado las batallas que habían librado en los últimos meses. Aún buscaba una manera de ganar. Durante el resto de la semana, Amara esperó con el corazón en un hilo que le devolvieran su ensayo. Sabía que había hecho su mejor trabajo, pero también sabía que el señor Randall tenía una forma de encontrar fallas donde no las había. Su mente corría con posibilidades. ¿Y si le daba una calificación injusta? ¿Y si criticaba su trabajo no por su contenido, sino por despecho? Por más que intentara apartar esos pensamientos, permanecían como una nube que colgaba sobre su cabeza. El día que devolvieron los ensayos, la tensión en el aula era palpable. El señor Randall estaba al frente, hojeando lentamente la pila de trabajos, con una expresión inescrutable. Uno por uno, entregó los ensayos a los estudiantes, ofreciendo breves comentarios a algunos y apenas reconociendo a otros. Cuando llegó al ensayo de Amara, se detuvo. «Señorita Monroe», dijo con voz cortante. «Venga aquí». El corazón de Amara cayó hasta su estómago. Se levantó, con las piernas sintiéndose débiles bajo su peso, y caminó hacia el frente del aula. El señor Randall sostenía su ensayo en la mano, las páginas ligeramente dobladas donde las había agarrado con fuerza. «Has puesto mucho esfuerzo», dijo, con un tono medido pero cargado de algo que ella no podía identificar del todo. «Pero tengo algunas preocupaciones». Amara tragó saliva, preparándose para lo que viniera. «Tu análisis de las sentadas en Greensboro es adecuado», continuó el señor Randall, con la mirada fría mientras la observaba. «Pero creo que has dejado que tus emociones nublen tu juicio. Tu enfoque en la justicia moral de los manifestantes es encomiable, pero esta es una clase de historia, no un ensayo de defensa personal». El pecho de Amara se tensó de rabia. Sabía lo que estaba haciendo. Estaba intentando reducir su trabajo a una mera opinión personal, descartando su investigación cuidadosa como un sesgo emocional. Pero ella había anticipado esto.
Había sido meticulosa al escribir, asegurándose de que cada punto estuviera respaldado por evidencia histórica. Incluye una investigación extensa de fuentes primarias, dijo Amara en voz baja, tratando de mantener un tono firme. Analicé los impactos legales y sociales de las sentadas, no solo su significado moral. Los ojos del señor Randall se entrecerraron, y por un momento, hubo un silencio tenso entre ambos. Luego, con un movimiento lento y deliberado, le entregó el ensayo. Amara miró la portada, con el corazón latiéndole con fuerza. B.I. No era una mala calificación, pero no reflejaba el trabajo que había hecho. Sabía que este ensayo merecía más y sabía por qué el señor Randall le había dado esa calificación. No había podido encontrar fallas reales en su trabajo, así que había usado su juicio subjetivo para rebajarla un poco. Gracias, dijo Amara, con voz calmada pero firme. Amara se dio la vuelta y caminó de regreso a su asiento, negándose a dejar que él viera lo mucho que esto la había herido. Lo había esperado, pero eso no lo hacía más fácil de aceptar. Durante el resto de la clase, Amara apenas escuchó una palabra de la lección del señor Randall. Se quedó sentada en su asiento, mirando la bella escrita con tinta roja en la parte superior de su ensayo, mientras la ira hervía justo debajo de la superficie. Había hecho todo bien, y aún así no fue suficiente. El señor Randall encontró la manera de recordarle que él tenía el poder en su salón de clases. Sin embargo, cuando sonó la campana y los estudiantes comenzaron a empacar para irse, Amara se dio cuenta de algo importante: no se trataba solo de la calificación. Era el hecho de que había mantenido su postura. A pesar de todo lo que el señor Randall le había lanzado, ella había seguido luchando. Se negó a ser silenciada, se negó a dejar que él definiera su valor. Y eso, se dio cuenta, era la verdadera victoria. Cuando salió del aula por última vez ese semestre, se sintió más ligera de lo que se había sentido en semanas. El peso que había estado presionándola desapareció, reemplazado por un sentimiento de orgullo tranquilo. El señor Randall no la había quebrado. No había ganado. Mientras Amara caminaba por los pasillos de la escuela, los sonidos y las vistas familiares del edificio ya no se sentían como una carga. Había sobrevivido, había aguantado y había aprendido algo sobre sí misma en el proceso, que era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Cuando llegó a casa esa tarde, su padre la estaba esperando en la sala. Levantó la vista de su trabajo cuando ella entró, con sus ojos llenos de la misma fuerza tranquila que siempre la había guiado. ¿Cómo te fue?, preguntó, dejando los papeles que estaba revisando. Amara sonrió, levantando su ensayo. «B.I», dijo. «Pero no importa. Hice lo mejor que pude, y eso era todo lo que necesitaba hacer». Charles se levantó, caminó hacia ella y le puso una mano en el hombro. «Estoy orgulloso de ti», dijo con una voz llena de calidez. «Defendiste tu postura, y eso es lo que más importa». Amara asintió, sintiendo el peso de sus palabras calar hondo. Había librado su batalla, y aunque las cicatrices seguían ahí, había salido más fuerte al otro lado. Mientras se sentaba en el sofá con su padre a su lado, Amara se dio cuenta de algo más. Esto no era solo el final de un semestre difícil, era el comienzo de algo más grande. Había aprendido a defenderse, a exigir respeto frente a la adversidad. Y sabía que esta lección la llevaría mucho más allá del aula del señor Randall. Porque, al final, no se trataba de un profesor o una clase. Se trataba de su futuro. Y eso era algo que nadie podría quitarle. Vean nuestros videos, compartan sus opiniones y déjenos saber qué piensan. Si les gusta, denle me gusta, suscríbanse y activen las notificaciones de nuestro canal. Muchas gracias a todos.